Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Vamos a tener una serie de estudios breves para que no se hagan cansados, de distintos tipos de predicaciones y sobre todo hoy vamos a explicar algo sobre las predicaciones positivas, unos puntos. Esto va a seguir varios capítulos más. Pero en primer lugar tenemos que diferenciar el tipo de sermones. Dentro de toda la variedad de mensajes, de predicaciones, de sermones, de reflexiones, de estudios, pues hay mayormente centrado en los sermones, en las predicaciones, en la homilía, como le llamaban los padres antiguos de la iglesia, la homilía, que es el discurso religioso. Vamos a ver que existen tres tipos que generalmente son los que más se usan hoy en día en las iglesias de nuestro entorno. Y esos tres tipos son estas TTE. El primero sería temático. Una predicación temática en la que coge un tema, la paciencia, el amor, el infierno, el cielo, coge un tema determinado y ese tema lo desarrolla a través de versículos que van a hablarnos de ese y el predicador, pues poniéndole su claridad, su color, ilustraciones, en fin, experiencias, pues va a ir desarrollando ese tema y después llegará a la aplicación, a donde tiene que llegar todo sermón cristiano, a la aplicación, a la práctica. Ese sería el sermón o la predicación temática. Después tendríamos la predicación textual, que es la segunda T. Textual, aquí se refiere a que se coge un texto y ese texto se analiza y va abriendo, ramificándose en otros textos que lo apoyan. Por ejemplo, cuando dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados o cargados, que yo os haré descansar. Pues de ahí cogemos las palabras de Jesús y luego buscamos lo que es el trabajo, lo que es la carga, lo que es el descanso que Dios da y todo eso lo vamos desarrollando a partir de ese texto que lo vamos también a cotejar con otros textos, lo vamos a enlazar con otros pasajes de la Biblia o con otros textos que aparecen en ella, siempre dentro del contexto y siempre diciendo lo que está dentro del contexto general de la Biblia, no salirse por los cerros de Úbeda, como solemos decir aquí. Hoy vamos a ver lo que es la predicación expositiva. La predicación expositiva es pues un tipo de predicación que es la tercera letra que tenemos aquí, la T, T, E, pues hoy vamos a hablar de la E. Y luego hablaremos otro día de los otros tipos de sermones. En primer lugar, vamos a coger un texto base para ir dando los pasos de la predicación expositiva. La predicación expositiva, pues el texto que nos va a servir de base es la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Vámonos a nuestras Biblias, cogemos el texto, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 7 vamos a leer en primer lugar y ahora vamos viendo los distintos tratamientos que podemos darle a ese capítulo, a esos versículos, sin salirnos, lógicamente, del contexto y de una serie de requisitos que tenemos que hacer para lo que tenemos que seguir para hacer una correcta interpretación de ellos. Pues dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues estos versículos del apóstol Pablo a los romanos en la introducción en esta epístola. ¿Qué pasos tengo que seguir? Vamos al primer paso. Y el primer paso, aquí se trata de leer el pasaje varias veces. Es decir, leerlo, veis que no es solamente una simple salutación, ahí dentro de ese texto se encierran
enseñanzas muy importantes que nosotros tenemos que ir desgranando dentro de lo que es la técnica o método de la predicación expositiva. Bueno, pues lo hemos visto ya o lo hemos leído varias veces este pasaje y ya nos están sonando palabras en nuestra cabeza. Cabe decir que lo primero de todo que tiene que hacer el predicador cuando se pone a elaborar un mensaje es ponerlo delante del Señor, ponerlo en las manos del Señor y pedirle al Señor que Él te dirija a través de su Espíritu Santo para que esas palabras o esas líneas te puedan edificar a ti y también pueden edificar a la iglesia. Pero estamos hablando de algo tan serio como es la predicación. Leer el mensaje varias veces y, si es posible, en varias versiones. Hoy tenemos, gracias a Dios, la tecnología nos facilita que podamos hacerlo en Dios habla hoy, en la Biblia de las Américas, en la nueva versión internacional. Hay distintas versiones que al leerlas nos pueden dar luz sobre ciertas palabras que vemos en el texto. Yo sé que a muchos nos gusta también ver el origen de esas palabras, las palabras que nos llaman la atención. Yo cojo aquí en este texto y, por ejemplo, pues diría, pues, evangelio. Tendría que analizar la palabra evangelio. Tendría que analizar siervo o esclavo, como dice las versiones originales. Tendría que analizar el llamado, somos llamados, en fin, una serie de palabras que ya la iremos desgranando. Pues tenemos que mirar las palabras que nos llamen la atención. Y al leer el texto varias veces ya hay algunas palabras ahí que nos van resonando. Bueno, pues ahora, ya después de esto, vamos a pasar a la segunda pizarra que nos dice otro paso más. Hoy veremos solamente 2 pasos. Bueno, pues después de haber visto ya lo que es el primer paso, la lectura del texto varias veces, después de ver algunas versiones, de analizar algunas palabras que me he encontrado por ahí que me pueden llamar la atención, algunos conceptos, pues ahora seguimos con el segundo paso, que es hacer preguntas al texto. Hacer preguntas al texto que puede ser, por ejemplo, pues los clásicos adverbios, dónde, cómo, quién, para quién. En este caso podemos coger unas cuantas que nos sirvan de ejemplo. ¿Quién? ¿Quién escribe la carta? La carta la escribe, lógicamente, el que se presenta al principio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí nos da la definición del escritor de la carta. ¿Qué quiere comunicar en la carta? Asunto, como diríamos hoy en los mails, cuando escribimos un mail nos pone tema y asunto. Pues el asunto es la predicación del Evangelio. Fue declarado Hijo de Dios, hablar de la resurrección y la salvación por gracia, como dice el capítulo 1 en su versículo 5. ¿Dónde? Pablo estaba en ese tiempo en Corinto. Desde allí escribe la carta. ¿Para dónde? Pues va para Roma. ¿Y qué era Roma en aquel tiempo? Podemos, por ejemplo, para ampliar el mensaje, para dar más detalles, no hacer una extensión grande pero Roma, pues era el centro del mundo prácticamente, era la capital del imperio y allí confluían todas las ideas y todos los movimientos que había a lo largo y ancho de todo el imperio romano. Para allí iba la carta. ¿Y para quiénes? ¿Quiénes las iban a recibir? Las iban a recibir los creyentes de allí. Ahora, ¿para qué? ¿O por qué esta carta? ¿Cuál es el motivo o la razón de esta carta? Pues para qué o por qué es para que ellos, que también han sido llamados por la gracia de Dios, para que sean santos y conozcan ya algunas cosas más de la doctrina. Primero está la conversión, después el apostolado o el discipulado, que es ir aprendiendo más y más cada día de las cosas de Dios. Entonces, también esto incluye la santificación, es decir, ya hemos explicado varias veces que santificado significa apartarse, es decir, ponerse aparte. Ya nos apartamos de la corriente del mundo, ya no pensamos como piensa el mundo, ya no apartados no significa recluidos en algún sitio, sino apartados ya para el Señor, es decir, prioritariamente para el Señor en todas las cosas. ¿Cuándo? Pues le escribe esta en el contexto de su tercer viaje misionero, que también lo vimos,
que tuvieron ese naufragio, bueno, estuvieron en la isla de Malta, muchas dificultades a lo largo del camino hasta que por fin llegaron a Roma. En ese tiempo es cuando se escribe esto. Y el cómo, pues lo hace a través de una epístola. No lo hace a través de una poesía, como podrían ser los salmos, no lo hace a través de una historia, sino nos está dando una epístola. Una epístola literalmente es una carta. Y en esa carta pues tiene que explicar, tiene que condensar un montón de doctrinas, especialmente la doctrina referente a la salvación por la gracia. Y estos son aspectos que tiene que ir desarrollando también para los creyentes en Roma, que ya vivan de otra manera, porque estaban en Roma, y Roma era la capital del mundo, pero también la capital de los vicios, de la inmoralidad, de la idolatría, de un montón de cosas que ellos tenían que apartarse. Y hasta aquí vamos a ver hoy, y ya otros días veremos otros siguientes pasos para que vayamos aprendiendo a elaborar un mensaje y aprendamos a sacarle la esencia a la palabra de todo lo que ella nos dice. Pues que tengáis un buen día, hermanos, hermanas.